Gracias por seguir junto a nosotros. Hablamos del caso Jonathan Quispe. Ustedes recordarán que antes del fin de semana se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares de Cristian Casanova. Durante aproximadamente 3 horas es que el juez ha determinado detención preventiva en el penal de San Pedro para este subteniente de la policía. Pero justamente antes de que se lleve adelante la audiencia, se han visto algunas observaciones durante la audiencia, lo propio, y al finalizar, hoy ustedes están viendo a Paola Barriga, quien se encontraba en dicha audiencia, nos va a contar qué es lo que pasaba, de qué se tratan estas irregularidades. La doctora Paola Barriga ya nos acompaña, le agradecemos mucho por tomarse el tiempo de llegar hasta nuestros estudios y bueno, queremos saber los detalles. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Héctor, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy buenos días también a toda la teleaudiencia. Bueno, realmente ante un proceso muy complejo, porque habríamos tenido 3 hipótesis anteriores totalmente alejadas a la última hipótesis, la cual ha generado la imputación formal contra el subteniente Casanova. En audiencia, el Ministerio Público ha validado todos los elementos que habría investigado. Si bien el Ministerio Público cuenta con elementos bastante sólidos en cuanto a la forma que ha fallecido Jonathan, no tiene elementos sustanciales en cuanto al subteniente. En el momento de la audiencia, ¿qué es lo que alegaba la Fiscalía? Bueno, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son estos elementos que se han presentado? Se ha presentado el informe ya de la autopsia, unos peritajes que habrían realizado inclusive en Cochabamba, supuestamente para que exista imparcialidad. Elementos realmente sorprendentes, porque en el Ministerio Público las cosas no avanzan así en cualquier proceso, pero en este tenemos un cuaderno de investigaciones muy adecuado para un deceso como el de Jonathan. Sin embargo, todas esas pruebas, por ejemplo, los casquillos que habrían sido encontrados, se encuentran ya cotejados en el cuaderno de investigaciones, se tienen toda la parte pericial en cuanto al daño que ha generado esta esfera de vidrio en el cuerpo de Jonathan, pero más allá de aquello, no existe un identikit del subteniente, no existe una valoración objetiva en cuanto a identificarlo a él. Para nosotros, como parte civil, nunca nos han dejado tocar el cuaderno, lo hemos abierto recién el día de la audiencia y hemos podido advertir de que la acción directa, o sea, el momento que lo detienen al subteniente, es el mismo momento de la entrevista, de la conferencia de prensa que estaban realizando. Entonces, no sabemos de dónde lo sacan a este subteniente. O sea, no es que él ha sido buscado en su casa y ha sido encontrado en un lugar donde él se estaba por dar a la fuga. No se tiene ningún elemento. El acta de la acción directa es en la misma conferencia de prensa. Entonces, ese vacío para mí es muy grande, definitivamente muy débiles, con una defensa que debería ser además rajadara, porque no tendríamos ningún elemento más que confrontar si realmente tuviésemos al asesino enfrente. ¿Dónde están los otros funcionarios del UTOP que se encontraban en el lugar? Alrededor de 4 o 5 motocicletas se encontraban en el lugar, cada motocicleta por 2 personas. ¿Dónde están los otros 8 o 10 personas que se encontraban en el lugar? ¿Por qué no han declarado? ¿Era propicio que se los llame también a ellos a declarar en esta audiencia? Por supuesto, para nosotros es vital. Eso vamos a pedir hoy día. Queremos saber el listado de los nombres de quienes se encontraban en el lugar, porque no te olvides, Héctor, el momento que los compañeros lo ven a Jonathan ya ensangrentado, salen a pedir ayuda a ellos mismos. No tardan ni 2 minutos y medio a 3, de acuerdo al video, que salen a pedir ayuda, y ese momento nadie les brinda ayuda, ellos, o sea, se retiran del lugar. Entonces, lo que ahora sí se tendría que investigar es si realmente este subteniente se encontraba en ese grupo de los 8 o 10, si era él. Si es que ninguno conocía que el subteniente Casanovas tenía ese armamento y tenía esas municiones, porque estamos hablando de que solamente fue este subteniente el que habría introducido en su escopeta esta munición y la habría alterado, y que por eso genera este daño. Pero el fin de semana me ha comenzado a llegar información del daño que se ha generado alrededor de las otras casas con este tipo de esferas de vidrio que han querido denominar las canicas, para un poco bajar la tensión que existía en ese momento. Lo que me dice es delicado, es decir, que en otros lugares, en viviendas cercanas, ¿también habrían encontrado estas canicas? Así es, y además el daño en las puertas.
Es un daño muy grande. Voy a pasar por las redes para que conozcan. Son casas aledañas, pero un daño increíble. Entonces en la humanidad, por supuesto que genera la muerte, ¿no? Porque deben ser elementos que causan demasiado daño. Pero más allá de aquello, ¿dónde están los otros funcionarios policiales que se encontraban alrededor? ¿Por qué no nos dan a conocer sus nombres? No está listado en el cuaderno de investigaciones, no se los investiga a ninguno más. Y la teoría del Ministerio Público es de que lo vieron al subteniente con su arma hacia arriba y que era el único que tenía ese fusil ese momento en ese lugar. Pero habría que... No solamente algunas fotografías, fotografías en realidad de ese momento, ¿no hay nada más? Está el video, pero no se identifica plenamente los rostros. Entonces esto hace de que nos quede mucha duda, más aún cuando es el mismo subteniente que participa en el caso del doctor Illanes, cuando sale a declarar que habrían sido emboscados y golpeados y él no tiene ningún golpe, ¿no? O sea, elementos como estos que nos quitan la credibilidad de este personaje. Para nosotros, definitivamente, en audiencia, como parte civil, hemos tenido que adherirnos a esta imputación emitida por el Ministerio Público, tomando en cuenta que, en teoría, el Ministerio Público tiene que estar del lado de la sociedad, del lado de la víctima. No puede ser, para nosotros ha sido histórico que el fiscal general del Estado se siente al lado de quienes tiene que investigar. Realmente indignante, porque ahora... con qué objetividad nosotros vamos a solicitar los peritajes y todo lo que conlleva un proceso como este. Desde un punto de vista crítico, jurídico, se ha acogido Casanova al derecho del silencio. Así es. ¿Eso qué puede significar? Todo, porque para nosotros implica... Desde el momento de su aprehensión, que no ha sido legal, nos llama la atención, no sé cómo lo llamaron, cómo lo convocaron hasta la conferencia de prensa. Y si él era autor de un crimen, no sé si fue tan fácil que él esté sentado allá para que se lo aprenda. Nos deja muchos vacíos, porque si él hubiese participado realmente, quizás inclusive sus compañeros o los nombres de quienes estaban a su alrededor hubiesen podido catalogar la circunstancia en que vivieron, que si fue de extremo peligro ellos hubiesen tenido que utilizar ese tipo de armamento, etcétera. No sé, o sea, hubiese tal vez complementado, hubiese ayudado a la investigación, pero en este caso no tenemos absolutamente nada y su declaración hubiese sido muy valiosa. Se va a continuar, tengo entendido que han presentado una querella en contra de las autoridades de gobierno, específicamente Carlos Romero, el ministro de Gobierno. Así es. ¿Va a persistir, va a continuar? Por supuesto, porque acá existe no solamente la demanda versa sobre el delito de asesinato, la demanda versa sobre el uso de armas no convencionales. Ya el Alto Comisionado de Derechos Humanos habría establecido la forma en que se debe utilizar los mecanismos de fuerza en circunstancias como las que hemos visto, ¿no? Existen limitaciones para poder hacer uso de armas de fuego, para hacer uso de este tipo de municiones. Sin embargo, niegan plenamente, y al inculparlo a él señalan que él tan solo era un tema a título personal, que él hubiese utilizado este tipo de municiones, deslindando toda la responsabilidad. Y definitivamente estos elementos todavía tienen que ser investigados y se tiene que demostrar de que tan solo él era el responsable de todos estos hechos. ¿Puede existir una posibilidad que se le dé medidas sustitutivas? Ellos han presentado una apelación. Claro que sí, ante la apelación entiendo de que tenemos una imputación muy débil, elementos que no son muy contundentes, y esto genera la preocupación como parte civil, porque no podemos permitir que mañana esta persona, si realmente es el autor, esté por las calles. Y si no fuese así, tampoco es lógico que tengamos una persona inocente en la cárcel. Muy bien, antes de finalizar la entrevista, por favor, doctora, permítame establecer... Bueno, continuamos entonces, ya finalizando más bien con la entrevista con la doctora Paola Barriga. De consulta de acá en adelante sí que van a continuar investigaciones, están trabajando con un equipo de balística, hay mucha tela que cortar dentro del caso Quispe. Así es, se quiere conocer la verdad histórica de los hechos, se quieren los responsables, a los verdaderos responsables, valga la aclaración, dentro de este proceso, y que bueno, nunca más se vuelva a repetir un hecho como este. ¿Cómo es posible que inicialmente se pretendía inculpar de este crimen a un alumno? Inclusive se tenía la fotografía de ese alumno, cuando se conocía que los datos que nos estaban develando eran totalmente alejados de la realidad. No vamos a permitir que se siga mintiendo en un caso como este. Se trata de la vida de una persona, de un joven estudiante que tenía un recorrido por delante muy grande, y lamentablemente estos casos no pueden quedar en la impunidad. Vamos a continuar trabajando en ello, Héctor, tratando de que se establezca y se esclarezca la verdad.
Doctora Barriga, le agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana. Que tenga una excelente semana. 6:51. Hay más acá en la Revista al Día.